4 minutitos pasan de las 10 de la mañana, continuamos aquí en la 97.7 Radio Martín Fierro en esta hermosa mañana de este sábado, de este lunes 30 de octubre. 40 años de la democracia hoy se están cumpliendo, y como hace 40 años atrás, y yo diría con la misma vitalidad, con la misma inteligencia, con el mismo entusiasmo, lo vamos a recibir a quien en ese momento, hace 40 años atrás, se consagraba. La gente elegía como intendente al señor Carlos Rivas, a la vuelta de la democracia. Han pasado 40 años, pero él está como hace 40 años atrás. Carlos, gracias por venir a la radio. No, gracias a vos por acordarte, porque han pasado muchos años y nadie se acordaba de los aniversarios de la democracia, pasaban inadvertidos. Ajá. Yo digo 20, 25, así, claro. no se acordaban. Y este año, desde todos los niveles, nacionales, provinciales y demás, le han dado la importancia que tiene. Claro. Yo diría que esta transmisión, si fuera en televisión, sería en blanco y negro. Claro, exactamente. Sí, Decí que es por radio. Imagínense los colores, la gente, porque sería una transmisión en blanco y negro, porque es del año 1983. Claro. Que para saber la magnitud de ese 30 de octubre del 83, es muy difícil transmitírselo a la generación que estamos viviendo, porque el más joven tiene 40, 45 años, 30, no tienen ni idea. Claro. ¿Por qué estamos hablando de democracia? Hay que retrotraerse a los años anteriores, que fueron muy graves para el país. Fueron años de, se puede decir, de guerra, de persecución. Claro. La juventud no podía actuar. Los que hoy tienen 50 años, tenían 10. No, tampoco, ya tendríamos que hablar de 60. De 60, claro. Eran perseguidos y desaparecidos y morían. Claro. Yo digo que esos años anteriores a la democracia fue una guerra en la que la gente, los habitantes, solo pusieron la sangre de los hijos. Claro. Porque hubo muchos desaparecidos, gente inocente. Yo tengo anécdotas de chicos que no se querían ir a estudiar, le decían al padre, yo no me quiero ir, porque estaban ligados con alguna célula de la guerrilla, estaban en la libretita de un amigo y ya los perseguían. Claro. Es decir que para entrar en ambiente veníamos de una guerra de jóvenes contra el ejército. Yo digo de jóvenes porque es una generación que, por eso hoy nos faltan dirigentes, se perdieron. Los que no se fueron, desaparecieron, los que no, los mataron. Claro. Y esa es la importancia de llegar a ese 30 de octubre, donde un mensaje de un político creíble llegó a todo el mundo. El mensaje de Alfonsín, hablando de democracia, fue una obra de arte. Y yo creo que hoy debiéramos pedirle perdón a Alfonsín por la democracia que después construimos. No es la que él nos legó. Él nos legó una democracia con respeto por la Constitución, por la honradez, por el trabajo fecundo, y nosotros a través de los años convertimos esa democracia, algunos en un negocio, otros en un curro, otros en un medio de vida, la mayoría, y se fue desvirtuando tanto la democracia que hoy cuando le hablas a un joven de democracia te dice, y déjeme de joder con la democracia, ¿qué nos trajo la democracia? Pero no era la democracia del mensaje de Alfonsín, dándonos esperanza, dándonos vida, dándonos el respeto por la Constitución. Una Constitución que fue pisoteada a lo largo de los 40 años en beneficios propios, en ambición de poder, es decir, que se desvirtuó. Y hoy volver a la democracia del 83 sería resucitar el país. Es muy difícil transmitirlo, por eso te digo que esta transmisión tiene que ser en blanco y negro, porque llega a una generación
que no lo puede entender. Sí, sí. Carlos, hablemos un poco de su actividad política personal. Usted comienza, y recién me decía, tú te ames porque han pasado muchos años. Bueno, me cuesta un poco, pero bueno. Me ves muy viejo vos. No, por favor. Concejal como actuando militando dentro de la Unión Cívica Radical, comenzás así como concejal, digamos. Te lo cuento muy sintéticamente y lo cuento en el libro. Yo había actuado en política en Tres Algarrobos. Yo vivía en Tres Algarrobos hasta los 24 años. Ajá. Pero una actuación de ir al comité, de salir a pintar tapiales, que era... eran los medios de comunicación de entonces, por ahí ponerle un parlante arriba al auto y salir a pregonar la Unión Cívica Radical, siempre dentro de la Unión Cívica Radical. Después, cuando me vengo a Carlos Tejedor con el trabajo de la barraca, con mi hermano, la política la olvidé porque lo principal era el trabajo y progresar. Veníamos prácticamente sin nada. Teníamos el edificio que lo había comprado mi padre, que era una vieja curtiembre de un lituano que él había construido a principios del siglo. Entonces un día, una tarde de esas que uno está descansando en la vereda, pasó un vecino, Julio Servi, el padre de Quino, Aldo y Celso, y me dice, vamos al comité. El comité estaba cerrado. Dice, siempre tenemos una piecita en el fondo donde se comen asado y se habla algo de política. Día cualquiera a la tarde, y me llevó Julio, me llevó al comité. No sé, creo que lo despedían ese día o le cumplía 50 años de afiliado Lego, el padre de Nenucha. Estaban haciendo un homenaje y no sé a quién se le ocurrió, dice, que hable el nuevo, que hable el nuevo. El nuevo era yo porque recién caía por ahí, y bueno, les gustó más o menos mis conceptos referidos al radicalismo y empecé a hacer la carrera política dentro del comité. ¿Qué era la carrera política? Ser vocal, ser secretario y llegué a presidente, pero el lugar más productivo, digamos, y que más me formó fue el de secretario, porque manejaba la correspondencia clandestina que venía, porque afiliábamos gente que no había 148 afiliados y llegamos a 914. Y entonces la primera elección, que fue, a ver si consigo la fecha, hubo una elección intermedia que llamó Lanuse, duró muy poco, pero el radicalismo, yo me sentía capacitado ya, que tenía una trayectoria, y los viejos radicales fueron a buscar un candidato a Tres Algarrobos, Colombo, que después fue concejal de la UCD. Y bueno, me relegaron a primer concejal. Yo sabía que concejal iba a salir, pero intendente no. Y ahí hago 3 años de concejal, donde para muchos me lucí, es decir, vieron en mí una persona que era potable para la carrera política. Incluso cuando llegó la primera elección, había 2 candidatos a intendente. Uno de ellos era Coco Altuve, que venía de mucho tiempo atrás militando, y el nuevo intruso tuvo la osadía de ir a una elección interna. Sí, recuerdo esa elección interna. Y fue una elección interna que fue dura por la trayectoria del contrincante y por la fuerza que traíamos nosotros, los nuevos, para imponernos con ideas nuevas. Sacarle al radicalismo esa pachorra que venía teniendo a través de los años y ponerlo en marcha como partido político y juntar gente, con lo cual juntamos muchos afiliados y fuimos a elecciones. Elecciones internas que dejaron todavía sus huellas, pero la ganamos bien, y así se convierte Carlos Rivas en candidato a intendente. Eso era año 82-83.
Claro, no, Claro. Termina en el 83, pero sí, habremos empezado a fines del 87 y la elección interna fue en agosto del 83. 83, claro. Y a partir de ahí iniciamos una campaña muy fuerte, con propuestas, con acercamiento a la gente. Ya no iba el estanciero al comité, iba el peón, iba la señora. Claro. Empezaron a ir mujeres que no iban. Ajá. Invitábamos. Había uno trabajando en mi casa, ya lo invitaba. No, pero yo no he militado. Vos vení, charlá, lo que tengas idea, decilo. Claro. Y si nos gusta bien y si no también. Y así se forma un grupo de trabajo y de ideas con una fuerza tal que llegamos al 30 de octubre, hoy que cumpliríamos 40 años, con la seguridad de que ganábamos la elección. Carlos, y enfrente en el justicialismo, el peronismo, ¿quién competía con ustedes? En el justicialismo competía un gran amigo mío, creo que no vive, de Tres Algarrobo, que había sido jefe vial de Barceló. Truco. Nelson Truco, buen muchacho. Y Tres Algarrobos siempre fue más peronista que Tejedor. Y tenía muy buen currículum. Y hacía falta ganar en Tejedor. Después estaba Herrero, el Turco Herrero, Dardo Dubra, bueno, no sé qué otro más, pero creo que éramos 4 o 5. Y bueno, llega el día de las elecciones y lo único que teníamos que saber cómo íbamos a salir en Cuenca. Claro. Porque acá ganábamos por mucho margen. Cuando a las 8 o 9 de la noche se saben los resultados de Cuenca, estalló. Pero no estalló el radicalismo. Yo te puedo asegurar, y lo tengo en mi retina todavía, esa tardecita del 30 de octubre, donde no solo salieron a la calle los radicales, salió a la calle el pueblo, porque el pueblo a partir de ahí recuperaba la democracia. Claro. A partir de ahí era dueño de sus destinos, iba a tener sus autoridades, que hasta ahí había sido el doctor Emilio Monzó, que era interventor. Claro. Y el Consejo Deliberante lo mandaban de La Plata. O sea, el Consejo no existía. No existía. Las decisiones las tomaba el intendente, se las mandaba a una repartición provincial y de allá venían aprobadas o no. Así que no éramos dueños de nuestros destinos políticos. Eran simplemente funcionarios provinciales que estaban a cargo del municipio. Entonces, yo me voy a tomar el atrevimiento de leerte el discurso que dije el día que asumí. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo estaba copiando me trajo la memoria de eso, qué vigente que está, hace 40 años, y qué vigencia que tiene, y qué importante sería que hoy estas ideas, que no solo eran mías, porque lo mismo puedo decir de Alfonsín, si hoy se llevaran a cabo. Claro. Si hoy esa democracia que creamos en el 83 tuviera vigencia, no digo igual, adaptado a los tiempos nuestros, pero no deformada a los tiempos nuestros. Porque en 40 años sufrió todo tipo de vejámenes. ¿Puedo decir esa palabra? Vejámenes a la Constitución. Fue violada de todas formas, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Claro. Esa democracia que instauró Alfonsín y que hoy tendríamos que estarle pidiendo perdón, diciéndole, no, esto no es lo que usted nos legó, tenía estas ideas. Por ejemplo, cuando asumo, digo esto. Fue un 11 de diciembre del 83, porque asumimos al otro día Alfonsín. Señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, señores concejales, cura párroco, señora jueza, autoridades presentes, señoras y señoras. Es difícil organizar las palabras y la mente
cuando hay que retener con fuerza los impulsos del corazón. Soy consciente del acto que acabamos de realizar. Sé de la responsabilidad que significa jurar por Dios y por la patria desempeñar el cargo que por voluntad de mi pueblo voy a ocupar. Sé de la responsabilidad que significa asumir la conducción de los destinos de Carlos Tejedor en esta hora de tanta importancia en la vida de nuestro país. Sé de la responsabilidad que hemos asumido con el pueblo, ese pueblo que espera un cambio, ese pueblo que como si despertara de una pesadilla ve asomar en su horizonte una luz de esperanza y así se despierta con una nueva ilusión. Sé de la responsabilidad que significa devolverle la fe a nuestros vecinos y no olvidamos las frases que fueron nuestro lema: devolver la fe en la capacidad, la fe en el trabajo fecundo, la fe en la moral y la conducta. Y esa será nuestra premisa y ese es nuestro compromiso. Para realizar esta tarea hemos pedido que nos acompañen un grupo de personas que asumen idéntica responsabilidad, personas que tal vez no tengan una trayectoria y experiencia en la función pública. Perdón, se me traspelaron. Pero sí tienen una vida de honradez, de conducta, esa honradez y conducta que el pueblo espera tengan sus funcionarios que los gobiernen. Esa honradez que debe tener quien entiende que jurar por Dios y por la patria no es solo un hecho protocolar, sino por el contrario, tiene la grandeza e importancia que en sí mismo reviste. Sabemos de la herencia que recibimos, de un sistema de trabajo a recomponer, una situación moral a recomponer, una moral en descomposición, un sistema de prestación de servicios prácticamente obsoleto. La situación económica y financiera la desconocemos porque hoy hay funcionarios salientes que hasta hoy no nos han negado esa información. Parecería que hay personas que hasta hoy no han advertido que la democracia se ha instaurado en nuestro país. Pareciera que la soberbia no les permite comprender que este cambio para que nada siga igual, un cambio para que el pueblo gobierne por medio de sus representantes, por personas que no solo tengan condiciones técnicas, sino también morales. Hay quienes no entienden que el país está cediendo de virtudes elementales: paz, justicia, confianza, trabajo y libertad. Sabemos de las dificultades que nos esperan, de lo difícil que puede ser la tarea a cumplir, pero también sabemos que venimos de un mandato popular, un mandato que nos dio el proceso democrático, porque fue un ejemplo no solo para los argentinos, sino también para toda América Latina. Tenemos el mandato de un pueblo cansado de desencuentro, cansado de imposiciones, cansado de no ser dueño de sus actos. Venimos con un mandato de un pueblo que regresa de una guerra, en la cual solo puso la sangre de sus hijos, y que en memoria de ello no debemos permitir nunca más. No debemos permitir que nos gobiernen por decreto y no debemos permitir que usurpen la voluntad ciudadana. Venimos también con el mandato de nuestros abuelos inmigrantes, que con su recuerdo nos imponen la obligación de tanto que nos dejaron y mucho que hicieron con la fuerza de la ilusión, por esta tierra que quisieron como suya y que nosotros, sus nietos, no supimos defender cuando intereses extraños nos llevaron al borde de perder nuestra propia identidad. Bueno, y sigue, es más o menos lo que hoy pretendería un ciudadano común, claro, que sucediera en no solo en nuestro gobierno local, en todos los gobiernos del país. Por eso yo digo de pedirle perdón a Alfonsín, porque no fueron interpretadas sus palabras. Lo de Alfonsín no fue solo un gobierno en lo
en lo económico, sino fue una transformación social tan importante y tan necesaria para el país que de haberse cumplido, no todo, un 60% de lo que pretendía, hoy tendríamos un país ejemplo en el mundo. Eso es lo que queremos rescatar. Y a la gente que nos escuche y que no entiende nada de lo que estamos hablando, porque son de otra generación, esto que yo les transmitía al asumir, era una responsabilidad que la gente asumía no por dinero. Claro. Yo formé un equipo, yo digo un equipo, hablando de las personas que trabajan hoy en el Estado, lo nuestro fue un grupito de gente que se hizo cargo de las tareas municipales y de las tareas de gobierno. Lo más que llegamos en aquel entonces a tener como empleados eran 300, 350 personas cuando contratábamos gente para hacer obras, porque tampoco licitábamos las obras. Las obras las hacíamos nosotros con la gente que estaba desocupada, como si dijéramos hoy los desocupados estuvieran haciendo obras en tejedor. Si queríamos hacer un plan de vivienda, que hay un montón que fueron hechas por nosotros, suscribíamos la gente que le interesaba una vivienda y tenía que ir a trabajar. Claro. Iba él o la mujer o los hijos o los dos y cumplían horas en la obra dirigida por un arquitecto municipal y por un capataz municipal. Pero la casa la hacía el futuro dueño de la casa. Claro, no la hacía no la gente y se la regalaban, que después ni la quieren. Y si se ha habido casos que la han vendido, otras que la han... en aquel entonces las obras eran así. No existía... por autoconstrucción se llamaba autoconstrucción. Eso. No existía una infraestructura de pueblo con los elementos necesarios. Existía el aljibe para tomar agua. Claro. Existía la garrafa para tener gas. Claro. Luces acá en este barrio norte y en el otro barrio había luces, pero apenas. Claro. El barrio norte no tenía luces y no tenía asfalto. El día de la elección, hoy a la mañana me acordaba, fue un día lluvioso. ¿Sí? No se podía entrar al barrio norte, se patinaba, no había una sola calle de asfalto. Y en las esquinas había una bombita de 200. De eso me acuerdo, sí. Solo esa luz. Después llegó la luz, después llegó el gas, después llegó el agua corriente. Todo se hizo con gente de Carlos Tejedor. Sí contratábamos un ingeniero en el caso del gas, que vino un chico de Mar del Plata, Romero, y que con palas se hicieron las zanjas. Claro. Vos fijate, había una retro chiquita que viene haciendo, pero tampoco se podían hacer porque hay que incluir en este contexto una lluvia en los primeros 5 años de 5.000 milímetros. Claro, inundaciones. Entonces, para hacer una cuadra de asfalto, se hacía una zanja de una cuadra y con bombas se vaciaba esa zanja. Claro. Sí, porque la napa estaba ahí arriba. Y después había que hacer la red de gas. Y nunca en 20, ya debe tener 30 años la red de gas, nunca tuvo un desperfecto. Claro. Y fue hecha por la gente del pueblo. Lo mismo pasó con el agua corriente. No era un pueblo con infraestructura. Yo me acuerdo del último discurso que dije en ocasión de la campaña del 99, que fue muy última. Yo había dicho, llego hasta acá y no sigo. Digo, un pueblo no crece cuando se le hace el agua, el gas, la luz. Crece cuando tiene todo eso. Claro. Y lo dejamos con todo eso. Me acuerdo que se inauguró el gas frente a la plaza, frente al Prado Español, y yo tenía enfrente el aljibe de la Escuela 1 que le habíamos traído ahí. Le digo, bueno, como hemos jubilado los aljibes, estamos jubilando las garrafas. Y casi podíamos decir que estábamos jubilando el regador porque no quedaban cuadras de tierra, muy pocas. Después se agrandaron los barrios y hubo más asfalto. Quiere decir que
Lo mismo pasa con el polivalente. Teníamos un único efector de salud, que era que es el Hospital Garré, que cumplía las funciones que correspondían, pero se agregó a eso el Centro Comunitario Polivalente a través de una gestión con el gobierno de Italia, que se hizo en pocos años y que hoy yo creo que cumple una función social muy superior al hospital. Si el hospital en el área de salud, de sanidad sí, pero en el área social lo cumple eso. Se hizo la huerta para que la gente fuera a trabajar, el vivero, y como broche de oro, algo que está dando resultado porque están trabajando mucho, Telín. Hicimos la planta de reciclaje. Y vos tendrías que estarme preguntando con qué fondos. Bueno, eso es lo que, lo que siempre nos preguntamos, porque le tocaron los peores años de la historia, yo creo, de Tejedor con las inundaciones. Había que administrar muy bien los fondos. Y no teníamos coparticipación como tienen ahora los gobiernos, que viene un gobernador y te tira un cheque de muchos millones de pesos. A lo sumo, cuando vino Armendari, que vino muchas veces, era el gobernador, le pedimos un cheque para hacer la torre de la radio municipal, porque por el agua no se podía dar clase en las escuelas, y lo conseguimos. Pero después de recibir fondos extra, nada. Pero claro, teníamos el pueblo casi desocupado, porque la gente del campo no podía trabajar. Y esa gente no le dimos subsidio, decir, bueno, vengan, tomen subsidio que no pueden trabajar. Le dimos trabajo. Y yo decía en aquel entonces, y lo repito, cuando un jefe de familia, cuando una persona recibe un sueldo, lo hace con la frente bien alta. Pero cuando una persona recibe un subsidio, baja la cabeza. No dimos un subsidio. No había gente subsidiada. Había gente trabajando. A lo mejor los sueldos eran bajos, no dudo, porque fondos no había mucho, pero había dignidad. Eso no debía haberse perdido nunca, aunque sea con un pequeño subsidio, habría que estarle dando trabajo, creando trabajo. Claro, nosotros lo fuimos creando a medida de las necesidades que tenía Tejedor. Tenía necesidad de agua, tenía necesidad de gas, tenía necesidad de luz, tenía necesidad de caminos, tuvimos que hacer pequeños puentes, pero Tejedor estaba vivo en el área productiva, estaba vivo y se seguía trabajando el campo a fuerza de andar por los caminos que eran canales. Los campos buenos trabajaban, en lo demás se hacía ganadería, y sobrevivió Tejedor a casi 20 años de inundación, donde la gente no se fundió y donde la gente laburadora no dejó de trabajar, no recibió del Estado un subsidio para seguir viviendo. Carlos, usted enumeraba un montón de obras importantes que están vigentes, que todos las vemos, pero se olvida de una muy importante, que yo la vi porque vivía a 50 metros, que es la terminal de micro de Tejedor. Bueno, eso sería un capítulo aparte. Bueno. Cuando yo entro a la municipalidad, donde está ahora bromatología frente a la estación, había un parador, donde paraban un montón de micros, porque también está eso, si fuera hoy no se necesita. Venían micros de Lincoln, de Pico, de Pehuajó y de Buenos Aires. Entonces empezó la discusión que las empresas tendrían que hacer una terminal de micro, que esto... Y yo me acuerdo lo que dije el día de la inauguración. Mientras la gente está discutiendo quién tiene que hacer la terminal, nosotros la estamos inaugurando. Con la presencia de los primeros colectiveros que hubo en Tejedor, Cerdá, con la presencia de la gente de Empresa Linier, con todos los choferes de las líneas de la zona, porque venían 5 o 6... micro, teníamos tránsito, y agregado a eso teníamos el tren también con tres recorridos por semana, el lunes, miércoles y viernes, y un rápido los sábados, los viernes, y todo eso
se fue perdiendo, pero no se fue perdiendo porque se pierden solo los trenes, se fue perdiendo por falta de gestión. Claro. Recordarás, Roberto, que en el año 2001 un intendente loco se le dio por traer el tren, Sí. recolectó a todos los desocupados que había de la vía, lo que en aquel entonces se le decía catangos, Claro. los reunimos en la estación y le dijimos, el que tenga una pala, que venga mañana y empezamos a arreglar las vías. Ajá. Nos hacían falta zorras, abrimos los galpones de Timote Chico, Ajá. ahí había llaves para desatornillar los durmientes Ajá. y nos pusimos en una tarea loca de decir que íbamos a traer el tren. Y salí con una carpetita por las oficinas de Buenos Aires primero, que me acuerdo que llegué a De la Rúa, y cuando le dije que la concesión la tenía Ferro Expreso, se asustó, y di con un ministro de Trabajo, que hoy es muy conocido, Aníbal Fernández, que me dijo, si vos sos capaz de hacer con 30 personas reparar las vías entre Quiroga y Tejedor, Ajá. yo te doy 60 personas y ponete a trabajar que yo voy a hacer trámites para conseguir el tren. Ajá. Y el tren llegó a Tejedor. Sí. Quiere decir con esto, no los méritos míos, que cuando se pone un objetivo, la voluntad necesaria de un funcionario, porque no porque fuera Carlos Rivas, sino porque tenía la voluntad y tenía la chapa de intendente, y tocando los timbres que hay que tocar. Claro. Hoy, 2023, me animo a salir con una tarjeta de intendente y traer los micros a Carlos Tejedor. ¿Y por qué no los trenes que están en condiciones, las vías? Yo estoy escribiendo algo que se va a llamar Hay vías, hay esperanza. En ningún lugar como en la provincia de Buenos Aires es tan fácil traer los trenes. Lo más importante son los terrenos, están los terrenos abiertos. Le siguen los terraplenes, están los terraplenes, hay que nivelarlo. Las vías están rotas y hoy con los elementos que hay, extender vías es más fácil que hacer una ruta. Quiere decir que lo que hace falta para concluir este concepto es voluntad política. No gestión a nivel, que es bueno también la gestión que se está haciendo, de haciendo casas, de haciendo obras, pero la gestión del intendente debe estar en las oficinas de Buenos Aires y La Plata. Me acuerdo cuánto tiempo estuve sentado en las oficinas de Camusi, porque no había gas acá. Claro. Y se me había puesto, porque lo había leído, de que había gas transportado en otras partes, no en Argentina, sobre todo en Canadá. Y me puse y los convencí que podíamos transportar el gas de Peguajó hasta acá, hasta que se hiciera el gas, hasta que se hiciera el gasoducto. Y llegó, han pasado muchos años ya y no está el gasoducto. Claro, y la gente que le estoy hablando posiblemente le esté hablando a la nada, porque no se imagina que un intendente se siente en una oficina y no se levante por varios días, vaya y vuelva diciéndole que quiere traer el gas a Tejedor donde no hay gas. Claro. ¿Y qué le propongo? Le propongo el terreno donde hacer la planta y le propongo hacer la red de gas. Claro, también. La red de gas la hizo la municipalidad de Carlos Tejedor, con fondos propios y dirección de un ingeniero que contratamos. Y el personal que trabajó a pala todas las calles, y todo Tejedor prácticamente tiene gas, pues después no agregaron más. Pero fue una gestión, no fue una obra de la municipalidad, fue una gestión de un intendente que se le ocurrió que podía ser. Lo mismo hoy tiene que ser los micros. Hasta Peguajó llega todo tipo de ómnibus, los mejores y los peores. ¿Por qué no llega uno a Tejedor? Claro. ¿Para qué tenemos la terminal? Sí, hay quien habla por ahí que habría que hacer una terminal nueva en la ruta, pero por favor, tenemos eso ahí que no cumple función, que aunque sea tuviera un empleado sentado ahí para darle información a la gente que viene, a qué horarios hay micros de Peguajó o Villegas, pero ni siquiera tenemos un empleado que dé información. Claro.
Para eso está la terminal. Es una decoración. Y como eso tendríamos para enumerar un montón de cosas. Así que, Roberto, vos que vas a ser concejal, te tiro ideas, pero totalmente vos podés decir y tenés todo el derecho. El concejal no puede. Sí, el concejal puede patalear. Claro. El concejal puede llevar ideas y no solo llevarlas y que queden archivadas en un cajón del Ejecutivo. Uh-huh. Puede pelearlas en la calle, puede metérselas en la cabeza a la gente, claro, y concientizar al pueblo de las cosas que necesitamos. Y son muchas las cosas que necesitamos. Hay una gestión acá pero absurda. Cruzar la vía acá en Nécol para acercar el asfalto de Pasteur. Eso es agarrar una motoniveladora y coraje y cortar la vía vieja, que no pasa hace 30 años los trenes, y acortar 10 o 15 kilómetros, claro, de acá a Pasteur. Sí. No se hace. No sé si es decisión política, si es miedo, si es falta de visión. Tener la ruta 70. Mira, tuvimos un periodo de gobierno de Tejedor, no hace mucho, donde teníamos todos los patitos en fila. Claro. Teníamos el gobierno municipal del mismo signo que el gobierno provincial, del mismo signo que el gobierno nacional. Uh-huh. Teníamos diputados de Carlos Tejedor, provinciales y nacionales, presidente de la Cámara de Diputados, y no conseguimos 30 kilómetros de asfalto. Uh-huh. Que sabés que tiene que hacer un legislador, no tiene que ponerse a gestionarlo, tiene que decir cuando se está haciendo el presupuesto: señores, yo les apruebo el presupuesto, pero a mí me hacen este tramo de asfalto, de ruta. Claro. Con esa ruta ya cambiaría la vida de Tejedor. Y seguimos andando en caminos de tierra y seguimos peleándonos por la ruta. Uh-huh. Solo Pasteur está haciendo fuerza. Es decir, hemos perdido las conexiones terrestres, viales, con toda la región. Y nos vamos aislando. Bueno, todo esto vamos a volver al tema de hoy, hacia la democracia. Claro. Aquella democracia que recibimos de Alfonsín en el 83 tenía respeto por la Constitución y por las gestiones de gobierno. Ahí tendríamos que haber seguido exigiéndole a los que fueran funcionarios no que se sirvan, sino que sirvan al pueblo, y si no cambiarlo. Pero ahora es todo lo contrario. Los gobiernos están para ellos, sí, y de la gente me importa un corno. Carlos, yo le propongo algo. Hacemos un breve paréntesis. Sí, cómo no. Porque están llegando muchos WhatsApp, inclusive fotos, testimonios de los oyentes, que no quiero dejar pasar por alto porque es muy lindo recordarlo. Yo tengo un error de hablar mucho y no dejar hablar. No, un tema musical, no se vayan porque continuamos charlando con Carlos Rivas. Dale. 46 son los minutitos que pasan de las 10 de la mañana. Continuamos aquí con la presencia del señor Carlos Rivas, ex intendente de Carlos Tejedor, que hoy justamente se cumplen 40 años de la primera elección en la Vuelta a la Democracia, en el cual Carlos fue electo intendente. Después tuvo varios periodos más. Muy linda la charla, dice, cuánta verdad, me encanta, dice Nilda. Están llegando saludos para usted, Carlos. Gracias. De los oyentes, ¿no? que están aquí en el programa. Y por acá hay un oyente que le agradece el tema del barrio Italia, porque yo recuerdo en esa oportunidad cuando se llenó de agua, tras la vía se inundó, y rápidamente se creó ese barrio, ¿no es cierto? Claro, el barrio Italia, yo tengo un vuelo aéreo en helicóptero, uh-huh, era campo todo eso. Lo único que estaba el tanque de agua, sí, que todavía está ahí en el polivalente. Claro. Lo demás era todo campo. ¿Eso a quién pertenecía, Carlos? ¿O era del gobierno, digamos? Era municipal. Municipal. Y cuando, vamos a hablar de la inundación. Yo estaba pensando recién. Uh-huh. Si yo dijera todo esto que no lo pude hacer por la inundación, la gente me perdonaría, porque ¿cómo va a hacer cosas? Y sin embargo se pudieron hacer cosas igual, ¿no? Uh-huh. Para mí no fue una excusa la inundación, para mí fue un desafío.
Claro. Yo siempre tengo una frase escrita por ahí que dice, Dios nos premió con la adversidad. Sí. Nos mandó la adversidad y nos hizo fuerte. El barrio Italia nace a raíz de que el barrio norte se inundó totalmente. Sí. Había gente que por ahí estaba en una parte alta y no se quería ir, pero había que sacarlos. Nos visitó Armendáriz, gobernador, y hicimos un viaje en camión atrás, en la caja del camión, y digo, mire, toda esta gente tengo que sacarla. Y en muy pocos días había 57 viviendas preindustrializadas, Ajá. que son las que están en el barrio Italia, las pusimos ahí. Bueno. Sí, no, porque están llegando WhatsApp, gente que me imagino. Que audios, enseguida lo estamos leyendo. Entonces, le digo, tengo que sacar toda esta gente. Uh-huh. Y empezamos. Y el único estudio socioeconómico uh-huh. que hacíamos de la gente era la altura del agua hasta donde le llegaba. Es decir, si te llegaba a la ventana ya eras claro. postulante de las nuevas casas. Si tenías agua en el piso pero todavía podías andar adentro, te dejábamos. Claro, y así fuimos llevando a todos. Los Ajá. que quisieron ir, que se fueron la mayoría. Claro. Y mientras tanto íbamos poniendo un cordón con bolsas de tierra alrededor del barrio. Primero allá en la planta de energía, Ajá. los pasó por arriba, después más abajo. Así que la única contención que llegó a haber del agua fue la vía. Claro, la vía. Y de ahí para atrás nos llevamos la gente al barrio Italia, que era un barrio alto, que uh-huh. teníamos terreno, uh-huh. y ahí están todavía muchos, claro. Otros volvieron, los que Ajá. conservaron las casas volvieron, y así nace el barrio Italia, que cuando viene la delegación de Italia Ajá. diciendo que quería hacer una ayuda a la gente inundada, lo llevamos ahí, dice, este es el lugar. Claro. Acá hay que hacer el barrio porque acá está la gente. Y bueno, y se transformó en un hermoso barrio, yo creo que orgullo sí. de Tejedor. Sí. Después se hizo la plaza, se hizo el polivalente, se asfaltó. Uh-huh. Y el barrio norte se fue recuperando primero con el asfalto, después con la iluminación, después uh-huh. con el agua corriente, y dejó de ser el barrio marginal que era. Claro. Otra de las cosas que le dio, no sé si prestigio, le dio vida, lo incorporó al barrio norte, uh-huh. fue una patriada que dijimos vamos a cortar las vías y vamos a hacer un paso nivel. Claro, yo me acuerdo de eso. Fue duro porque claro. vino un escribano y usted no puede cortar las vías. Bueno, usted dirá que no puedo, pero yo puedo. Claro. Y las cortamos, hicimos paso nivel y se integró el barrio norte. Claro. Ya el barrio norte dejó ser atrás de la vía para ser el barrio norte. Porque antiguamente, Carlos, perdón, había solo dos pasoniveles, uno en cada punta del pueblo. Uno en cada punta y había que ir allá para venir al barrio y para esto de tierra. Claro. Las calles de tierra. Bueno, se logró construir eso. Bueno, yo tengo que... Todas las veces que hablo lo nombro a Sandoval, que es el que hizo prácticamente todo el asfalto, y estaba haciendo el asfalto de frente a la estación de este lado, cuando se descompuso y se muere, a la tarde muere. Ajá. Por eso se llama Sandoval esa calle. Claro. Yo quiero sacar una conclusión. Sí. Yo viví 40 años de democracia, uh-huh. 20 de adentro de la cancha. Claro. Y 20 de la tribuna. Y así fui viendo cómo se iba deteriorando o enfermando la democracia. Uh-huh. Yo digo que se enfermó la democracia. Aquella que nació pura y sana, con buenas intenciones y con gente con ganas de hacer cosas por su pueblo, se fue transformando en un medio de vida para mucha gente. Claro. Una municipalidad que no precisaba más de 300 empleados y que tenía una secretaria, se transformó en una municipalidad que tiene más de 1.000 personas, que tiene oficinas por todas partes, que tiene jefes por todas partes y ese jefe tiene otra secretaria para él. ¿Qué necesidad? Nace el polivalente para cumplir una función social y transforman un montón de oficinas de salas del polivalente en oficinas públicas. Ese fue otro error. Uh-huh. La municipalidad tiene que caber dentro de la municipalidad.
dentro del edificio. Ahí tiene que funcionar todo, digamos. Ahí tiene que estar todo, no porque estén apretados, es porque tiene que haber menos. Claro. No hay que comprar más sillas, hay que vender sillas y con menos gente. Yo el otro día hice un trámite por una planta, recorrí 3 oficinas con el papelito para que me lo fueran firmando. Y el sistema mío de gestión, de esa gestión de la planta, era llamarlo a Calandria, que era el capataz, y dice, Calandria, entonces saca esta planta. Averiguar si pasa un caño de gas o un caño de luz, y saca la voz. Hoy lo tiene que hacer el frentista. Bueno, todo eso agrandó. Esos 40 años que yo viví de democracia, los 20 adentro de la cancha, vi cuáles eran los inconvenientes. La burocracia que no te deja hacer, los empleados que a algunos les gusta trabajar, a otros no, los empresarios que te tientan para que vos te prendas. La obra pública por administración es un medio de vida también. La Constitución dice que se necesita 3 oferentes. Cuando vos haces una licitación y le decís a los oferentes que necesitas 3, te dice, tenemos 3 empresas que se van a presentar, del mismo dueño. Claro, del mismo. Y ya ganó. Claro. Cuando haces la obra por administración, sos vos el que administrás los materiales. Claro. Nosotros teníamos camiones que traían la piedra, la arena de Olavarría. Sí, creo que no se está trayendo para las obras. Y después hacíamos las obras. Y el asfalto se hacía con un trompito. Sí. Bueno, esto ya era una exageración. Pero hoy sería mucho más fácil dirigir un municipio con 300 empleados que con 1000. Y después cuando me fui a la tribuna a mirar el partido de la democracia, no distingo los jugadores, porque habían cambiado de camiseta la mayoría. ¿Cómo? ¿Este jugaba para este equipo? Este jugaba para este equipo y ahora este otro juega para el mismo. ¿Cómo es que este era contrario mío? Tenía la camiseta en contra, claro. Ahora está jugando a favor. Que no estaba jugando a favor, en realidad estaba jugando en contra, pero metido dentro de las filas nuestras. Se fueron cambiando los personajes. Entonces yo miré la democracia desde la tribuna diciendo, esta no es la democracia que nos dejó Alfonsín, esta no es la democracia que pregonamos en el 83, esto es un medio de vida, esto es una forma de vivir del Estado. Y entonces el Estado se fue agrandando tanto, que hoy primero no cabe en las oficinas públicas y segundo, no hay presupuesto que aguante mantener el 80% de la población viviendo del Estado. Ese 80% tendría que haber por lo menos un 50% viviendo de sus tareas propias y de la producción. Pero ¿qué pasa? Al productor le sacaron la mitad de la producción o más. Entonces ese productor no crece, ese productor se queda ahí nomás porque le están sacando para mantener otras actividades, oficinas o llamarle acomodados, le están sacando más de la mitad, hablando de algo que conocemos, claro. Pero lo mismo le pasa al fabricante, lo mismo le pasa a todo tipo de actividad. El Estado le come más del 50% y ese Estado es ineficiente. Ese Estado no sirve. Claro. Debía estar trabajando para sí. Yo tengo un ejemplo hablando con una persona que estuvo en Uruguay y estuvo haciendo unas experiencias en la parte de agricultura y ganadería y tenía un campo. En Uruguay, el productor paga sus impuestos con obras en el campo. Vos querés hacer una aguada, juntás la boleta, vas a la recaudación y pagás con lo que vos gastaste. Tenés que poner un bebedero, esa plata te sirve para pagar impuestos. Tenés que hacer alambrado, entonces el campo crece. Claro. No, vos, aparte de hacer el bebedero o el alambrado, tenés que pagar impuestos sobre ese alambrado que hiciste. No recibís una retribución. Entonces no creces, no crecen las empresas. ¿Y qué pasa si las empresas no crecen? ¿A dónde va a parar la gente? Al Estado. Claro.
un Estado también, ¿cómo te puedo decir?, desfigurado, porque yo conozco mucha gente, muy buena gente y trabajadora, que tiene planes, porque los merece, porque tiene muchos hijos, porque ha tenido alguna enfermedad, pero no le permiten trabajar. No. Debiera ser al revés, debieran obligarlo a trabajar. Si vos tenés un plan por un año, pero en el año conseguiste un trabajo, entrá a trabajar y después se te saca el plan. Pero acá no se lo va a sacar nunca el plan porque le obligan a tener plan y no trabajar. Y hay un montón de enfermedades llamámosle democracia, yo digo de la administración pública, que habría que corregir. ¿Y cómo los corregimos? ¿Y quién los corregimos? ¿Quién va a estar hoy, quién se mete en la actividad pública, en la política, para cambiar esto? Necesitamos otra generación. Los chicos jóvenes ahora tenían una ilusión con un candidato que no se sabía si era para bien o para mal. Se han desilusionado porque se dan cuenta que es todo lo mismo. Entonces es muy difícil recrear el 83. Claro. Muy difícil. Y yo comprendo a la gente que no me entienda a mí. Porque el que escuche y no conoce la historia dirán hablando pavada. Le propongo escuchar algún audio que está llegando. Con todo gusto. A ver si podemos... Haceme escuchar para no hablar yo. Dale un abrazo a Carlito de parte del Lili Gropa. Chao, hermano. Lili Gropa lo está saludando. ¿Qué tal, Luis? Un compa religionario. La verdad que muy interesante todo, y precisamente lo que decía Carlos de cuando una persona tiene un plan, debería obligarse a trabajar. Exacto. Hace 3-4 días me llama una persona que necesitaba algunas personas para bajar un camión de palos que estaba parado acá en la ruta. Entonces fueron a ver a alguien y bueno, que quería trabajar, la persona quería trabajar, hacer la changa, pero cuando le piden el número de documento para hacerle el seguro, le dijo, no, porque me sacan el plan. Claro. Pero ese sistema debería cambiarse para que esa persona que tiene el plan le permita ir a trabajar también. Le obligue, no le permita. Sí, también. Eso se llama en el mundo seguro de desempleo. Una persona desempleada tiene un seguro de desempleo por 6 meses. Si en esos 6 meses no consiguió porque no hay actividad, se le renuevan. Y si no, se le obliga a conseguir trabajo para reemplazar lo que llamamos el plan, que es el seguro de desempleo. Aquí es al revés. Yo no sé por qué se hace. Si se hace por tener cautivos políticos, es una hipocresía muy grande. Si se hace por ignorancia, no debieran estar en el gobierno si ignoran una cosa tan simple como generar trabajo. Y si se hace por amiguismo, es otra hipocresía también. Hoy la política no tiene que servir para ser amigos para que te voten. La política tiene que servir para demostrar que sabés y podés y sos digno de recibir un cargo. Todo lo contrario de lo que sucede. Yo de la tribuna vi mucho más que de la cancha. En la cancha me defendí, pero en la tribuna vi cómo se acomodaban, vos viste en un metegol, cómo se acomodaban los jugadores y pateaban para cualquier lado. Bueno, eso hoy a los jóvenes le causa náuseas, no lo admiten, hablando de jóvenes que piensan, que les gustaría y que se están yendo, desgraciadamente. Se está revirtiendo nuestra inmigración por emigración. Yo creo que hace falta un cambio de mentalidad. Y es muy difícil hacerlo porque muy probable, muchos de los que me estén escuchando estarán diciendo, este loco, ¿qué se piensa que va a hacer? Son cosas imposibles. Un cambio cultural debería suceder. Es un cambio cultural. Y bueno, y es otra de las cosas que está en crisis, la educación. Pese a que en estos pueblos tenemos buenos educadores, tenemos escuelas que funcionan, a nivel general la educación está sufriendo. Éramos uno de los países más cultos
de América. Y hoy somos un país donde los chicos van a la escuela para comer, no aprenden y después salen con la droga. Bueno, en una palabra, Tejedor es un paraíso todavía. Claro. No tenemos todos esos males que tiene el Gran Buenos Aires. Pero el Gran Buenos Aires existe porque no existe el interior. Si existieran los trenes y los medios de comunicación, habría mucha gente que no se iría, que empezaría a volver a los pueblos si hubiera trabajo, por supuesto. Claro. Pero, desgraciadamente, nadie piensa en un futuro, aunque sea lejano, un futuro que nos vuelva a ser lo que éramos esta región. Claro. Una región rica donde venían los trenes todos los días. Los chicos no se irían como se van porque tendrían medios, pero no tienen medios. Yo estoy desilusionado, pero por otro lado tengo la esperanza de que alguien levante la posta de la verdad y recree el discurso primero de Alfonsín. Después a Alfonsín le cavaron la fosa a los mismos de él y terminó mal, pero claro. se lo va reconociendo. Carlos, me quedó en el tintero que me gustaría que reflexione un poquito, que nos comente el tema de la terminal de micros de Tejedor, que fue una obra que celebramos, la verdad. Que la hicimos con fondos propios. Claro, también. Eso... ¿Por qué no funciona? Lo mismo que te conté del gas, de los trenes, es falta de gestión. Hacen falta funcionarios que se sienten en las empresas. Primero en la Dirección General de Transporte, que tiene obligación de que los medios de transporte lleguen a cualquier lugar del país. Es una obligación del gobierno que tengamos trenes y que tengamos micro. No pueden lavarse las manos. Eso que yo escucho, y lo he escuchado en otra radio, no es redituable que venga un micro a Tejedor. Que los micros están subsidiados en todo el país. Sí. Si no es redituable, que lo reditúen, que lo subsidien, pero los micros tienen que llegar, la gente tiene que llegar a los pueblos. Y estamos hablando de Tejedor que tiene rutas. Claro. Habla de Carlos Sala, habla de Timote mismo. Claro. Es una obligación del Estado poner en marcha la terminal de micro con micros que lleguen a Tejedor. Es una obligación. Es lo mismo, y valga la diferencia, es lo mismo que la obligación de recolectar los residuos. Vos decís, es deficitario recolectar los residuos. Claro que es deficitario. Hay que pagar para levantarlo. Y se cobra una tasa. Traer medios de transporte es una obligación que se debe cumplir, que se debe gestionar y que se debe conseguir, no quedarse con hice el trámite y no vienen. Claro. Convencer a las empresas que vengan. Sí. Tenemos todo, pero como yo te digo, si tenemos la terminal con oficinas y no tenemos un empleado que siquiera te informe, llame por teléfono a Peguajó pidiendo boleto, menos vamos a tener un micro que venga acá. Claro. Eso no es una crítica al funcionario actual, es una crítica a todo Tejedor, que deberíamos estar. El pueblo tendría que exigir que vengan micros, el pueblo tendría que exigir que las autoridades municipales hagan las gestiones necesarias para hoy estar conectados con el mundo. Un saludo a Carlos, eso es un radical de la UCR, no como ahora, dice un mensaje, eso es radicalismo y del bueno. Salud, Carlos Rivas, dice un oyente, Gastón en este caso. Tenemos audios también. Se tenía que decir y se dijo. Gran verdad lo que dijo. Que usan la política para un modo de vida. Qué bien. Sí, un medio de vida que debiera evitarse, ¿no? Claro. Hoy, bueno, acá tenemos un futuro concejal, puro por Cruza, no está contaminado. Antes que se contamine, que se ponga en la cabeza, y vos me podés dar una respuesta muy fácil, y si no puedo, no, tenés que poder. Tenés que patear tablero, tenés que patear escritorio. Voy a necesitar de mucha ayuda, porque yo, Carlos, si bien tengo 64 años, es la primera vez que
que oficialmente voy a estar en este caso en el Consejo, pero quiero escuchar a mucha gente, incluso como usted, con la experiencia. Podés contar conmigo. Yo creo que... Porque uno tiene esa ilusión de poder hacer algo para el pueblo, que sea consensuado con las autoridades, claro, pero ir para adelante. Me preocupa. También tiene obligación la autoridad de consensuar las obras. Claro. Porque yo lo que veo, Carlos, perdón que lo interrumpa, yo lo que veo que a veces si sos de otra línea política, todo lo que puedas decir no sirve. Me parece que hay que sentarse y consensuar y ir para adelante en beneficio de la gente. No solo otro partido político, un vecino, un vecino que tiene una idea, no hay que descartarla. No. Pero hay una palabra que en política ahora actual está muy vigente, la resignación. Claro. Me resigno a que no ande la terminal de micro porque no viene en micro. No. Claro. ¿Cómo me voy hagamos algo. ¿Cómo me voy a resignar? Claro. ¿Cómo me voy a resignar que ese camino no esté arreglado? Porque llueve todos los días. Lo tengo que arreglar porque hay que arreglarlo. ¿Cómo me voy a resignar que no puede haber trenes cuando tenemos un territorio plano, que no hay que hacer, no hay que hacer puentes, no hay que hacer túneles, no hay que hacer nada, no hay que abrir campos, nada, lo único que hay que ponerlo en marcha. Claro. El gobierno, los gobiernos, porque esto viene del 58 con Frondizi, cada uno hizo algo menos para que sigamos con trenes. Claro. Y Menem lo hizo después, como dicen, que lo terminó. Claro. Pero no hubo voluntad política para decir, tenemos que recuperar el país que fuimos. Hace 60 años teníamos esta ruta a Peguajó, con los mismos metros de ancho, y todo igual, lo único que está pintada. ¿Por qué tenemos el mismo medio cuando los autos que andaban a 60 o 120 ahora andan a 180? Cuando los camiones que cargaban 10.000 kilos ahora cargan 30.000 kilos. Claro. Cuando la velocidad y la cantidad de vehículos es 4 veces más que en el 60. Entonces cuando hay un accidente en Curarú decís, qué fatalidad. No. ¡Qué causalidad! Claro. ¿Cómo es que no se chocan pasando 60 centímetros uno de otro? Si los camiones camiones. Claro. Es causa de lo que no tenemos. Bueno, tenemos el tema de la Ruta 5, que todos los días, en vez de hacerse obras para que no ocurra, ¿sabe lo que hay? Es puestos de sanitarios, porque se sabe que cada 10 kilómetros hay un accidente. Pero hay un accidente por causa de... El 80% de las cargas y de los pasajeros en el año 60 iba por tren. Claro. Sacá la cuenta que ahora ese 80% va por la ruta. Sí. Es imposible que no haya accidentes. Claro. Es imposible que no te pase algo. Sos un tipo de suerte si no has tenido un gran accidente. Claro. Todos lo han tenido. Sí. O un familiar. Claro. Pero es todo causa de lo que nos pasó, es todo causa de esos 40 años en la cual a la democracia le fueron quitando poder y se la fueron usando para beneficio propio. Buenos días, un placer escuchar a un gran intendente, dice. Celebrar y defender la democracia. Saludos, correligionario Juventud Radical, de Carlos Tejeda. Me alegro por la Juventud Radical. Ojalá... no sé, estas palabras sirvan para que nos despertemos, no como alianza ni como componenda política, como Unión Cívica Radical, que levantemos las banderas que son las nuestras, porque tampoco esas mezclas de alianzas que uno piensa de una forma y otro piensa en otra, terminan como está terminando esta que... No saben qué son. Hola, ese señor era el mejor intendente de Tejedor. Como él no habrá otro. Gracias, dice. Puede haber y yo lo único que le puse, experiencia no tenía. Lo único que le puse voluntad. Y lo que repito, porque me gusta repetirlo, no se resignen. Claro, se puede. Claro. Todo se puede.
Bueno, siguen llegando saludos para usted, Carlos. Muy buen intendente, muchas gracias por lo que hizo en Carlos Tejedor. Juan Carlos firma el mensaje. Bueno, hay tantos Carlos. Sí, obviamente. Bueno, Carlos. acá tenemos lo único que me gustaría, tengo muchos años, ¿no? Ver una esperanza, una luz de que esto cambie. Pero tiene que cambiar la gente, tiene que cambiar la mentalidad y por desgracia hay malos ejemplos y esos malos ejemplos cunden y yo antiguamente cuando yo me era muy chico, me gustaba la política y mi viejo siempre me decía, no te metas, viste, ahora también le dice, sí. No te metas en política porque te fundís, la palabra que usaba es te fundís porque claro. No, te va a ir mal. Y hoy hay mucha gente que le dice a los hijos, metete así, agarrás un puesto y todo. A mí no me fue mal, no me puedo quejar. Luché por mis ideales y si tuviera que luchar de nuevo y tuviera 40 años como entonces, lo seguiría haciendo. Lúcido y acertado, vecino de toda la vida, saludos, firma Aldo. Mensaje para usted. ¿De quién? Aldo firma, no sé. Aldo, sí. Vecino de toda la vida. El padre de él me llevó al comité. Ah, sí, acá está. Sí. Aldo Servi, claro. Bueno, realmente una charla enriquecedora, Carlos. Sí, a lo mejor no le hemos sacado el jugo necesario, pero estoy a disposición de la gente que quiera por ahí, como vos, por ejemplo, como concejal, decirme, Carlos, ¿cómo encaro esto? Porque a mí me costó mucho cuando empecé. Claro, seguramente. Los primeros 4 meses, la burocracia se atrincheró contra mí. Ah, sí. Todo no se podía. Esto no, esto no es legal, esto no se puede. Y llegó un momento que tanto era el ardor de estómago, que ya me estaba viendo una úlcera, que a los funcionarios viejos que me decían que no se podía, le dije, bueno, mire, de ahora en adelante se puede. Si tienen algo para decirme, díganme lo que se puede. Lo que no se puede, no me lo digan, pues lo voy a hacer igual. Y así fue como rompí el corral de la burocracia. Claro. Bueno, siguen llegando. Roberto, felicitaciones por los 40 años, nos dicen acá, glorioso día aquel. Y también nos preguntaban hace un rato que cuente, yo tengo la información, creo que fue así, pero seguramente usted lo puede contar mejor. Una vez estuvo Alfonsín acá en el comité, que llegó una noche. Ajá, pero no era presidente todavía. No, ya era presidente. Aunque no había sido presidente, ha estado muchas veces, porque Alfonsín hacía la campaña en un auto recorriendo pueblos. Sí. Hoy las redes sociales lo reemplazaron. Claro. Pero después estuvo Alfonsín en el 92 siendo presidente, estuvo en la municipalidad, estuvo en el comité radical, estuvo en Tres Algarrobos. Y nos dejó unos ejemplos, unos discursos muy lindos, le habló al Consejo Deliberante. Mira, en mi gestión hubo 3 presidentes que estuvieron en Tejedor: Duhalde, que fue presidente, claro, sí, me de acuerdo. la Rúa, y Alfonsín. 3 presidentes tuve de anfitrión. Todos me dejaron algo. Claro. Duhalde, trabajé con Duhalde muy bien. En la gobernación. Si vos te pones a pensar... Siempre tuvo signos distintos en la provincia, ¿no? No, siempre no. Cuando yo gano la elección... Sí, bueno, estaba Armendari, pero después... Estaba Alfonsín y Armendari. 4 años, y yo digo, y lo repito, que yo fui intendente porque me arrastró Alfonsín. Porque iba en la lista de Alfonsín. Eso es la primera gestión. Pero las... demás gestiones estaba Duhalde, estaba Menem y estaba yo. Igual se conseguían cosas, porque yo podía decir, no consigo nada porque está Duhalde en la provincia. Y yo me iba a verlo a Duhalde, igual que ver a Armendari, y le proponía cosas y le llevaba los argumentos. Tal es el caso del canal La Fuente, que nos reunimos con Barracha ahí en la escuelita de Esteban de Luca, y propusimos esos canales y nos fuimos a verlo a Duhalde y logramos los canales. Es decir, cosas difíciles, porque el manejo del agua es muy difícil, pero se conseguían, y estaba Duhalde y Menem.
Claro. Teodualdo Menem, quiere decir que todo se puede. Lo único malo es resignarse. Claro. Roberto, no te resignes. Si no podés, pateala, pero no te resignes. Y esto se lo digo a los chicos de la Juventud Radical, todo se puede. Hay que ponerle fuerza, hay que poner voluntad y hay que ponerle conciencia de que lo que querés es eso. Así que pongámonos, saquemos alguna conclusión, pongámonos a trabajar en la terminal de micro, en que vengan micros, en que vengan trenes y en que las cosas que nos faltan se puedan lograr. Claro. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias a los que nos aguantaron, porque yo sé que hablo mucho y por ahí no lo digo tanto. No, pero realmente es muy lindo escuchar. Y te felicito por la vista que tenés acá, me quedaría mirando las ovejas pastar. Sí, acá estamos en el medio del campo prácticamente. Bien. Carlos, la verdad que, bueno, gracias por todo, gracias por haber venido. Gracias por haber transitado estos 40 años de democracia, que usted fue el primer intendente electo aquí en el distrito de Carlos Tejedor. Y bueno, acá estamos con los micrófonos abiertos para cuando... ¿Cómo no? Y cuando vos quieras alguna pregunta así específica, no tengas problema en hacérmela, que estoy a disposición y me siento bien siendo útil. Claro. Me siento bien siendo útil. Hoy estoy trabajando en un libro que se va a llamar Hay vías, hay esperanzas. A ver si podemos despertar la conciencia de trenes. Hay mucha gente que sueña con los trenes. Sí. Sueña con los trenes. Una de las cosas más anheladas, me parece, por la población sería que vuelva el tren, ¿no? Yo creo que si hoy un gobierno se propone... O tiene credibilidad para conseguir créditos externos, nosotros tendríamos que tener una red ferroviaria de 37.000 kilómetros como tuvimos hace 60 años y ahora tenemos 7.000 kilómetros. Claro, sí. Mirá si se nos vinimos abajo. Sí. Un abrazo a todo el mundo, muchas gracias y perdonen si los cansé un poco. No, está bien. Gracias, Carlos. Carlos Riva con nosotros. Enseguida volvemos. 20 minutos pasan de las 11 de la mañana. Dale.